Okay, that's right. It's time that we have to start with our class, and just it's exactly 18 minutes to 9. That's the reason because we have to start. Teacher, por favor, ¿me puede considerar en la lista? En estos momentos voy a llamar la lista, ¿ya? Ok, teacher. Ok, Angaspilco, Inés. Present, teacher. Ok, David Bustamante. Present, teacher. That's right. Mercedes Chávez. Mercedes. Ok. Miriam Contreras. Present, teacher. Ok. Araceli Coronel. Elvia Vanessa Cotrina. Present, teacher. Ok. Katia Lía. Present, teacher. Ok, that's right. Anayeli Díaz. Present, teacher. Ok. José Elmer Díaz. Kevin Smith. Present, teacher. That's right. Abner Hugo Fernández. Sixto Fonseca. Luis Miguel Gómez. Present, teacher. That's right. Zaida Yasmín. Present, teacher. Ok. Luz Clarita Guerrero. Present, teacher. Ok. Guevara Gamonal Elmer. Present, teacher. Ok. Evelyn Yolanda. Rocío del Pilar. Daisy Edith. Present, teacher. That's right. Karen Leiva. Angelita León. Jesús Martín Yatas Acuña. Present, teacher. Good evening. Hello, good evening, Mr. Ana Mireya. Present, teacher. Okay, that's right. Roxana Marlos. Present, teacher. That's right. Kelly Mestanza. Present, teacher. Okay, thank you. Ronaldo Miranda. Present, teacher. Okay. Gracie Mabel. Mirta Olivares. Present, teacher. ¿Me escuchó? ¿Tú eres Mirta?
Sí, teacher, presente. Okay, thank you. Andy Jadir. Felix Alberto. Present teacher. Okay, thank you. Aide Stephanie. Present, teacher. Okay. Erika Juliana. Marco Joel. Leah Jasmine. Present, teacher. Okay. Joana Saucedo. Present, teacher. Okay. Vanessa Silva. Present, teacher. That's right. Milagro Soto. Present, teacher. Okay. William James. Present teacher. Okay. Carlos Daniel. Present teacher. Okay. Sadit Vidaurre. Present, teacher. Good evening. Hello, good evening. Markeili Yosimar. Sheila Flores. Ubius Figueroa. Dani Daniel Ramírez. Daisy Yanela. Present, teacher. Okay. Bravo Lozano. Jennifer. Daisy Bustamante. And that's all. Present, teacher. Daisy, okay. Oh, Yes, teacher. Daisy. Well, Teacher, hello. Tell me. teacher, le digo, faltó mi nombre, no lo escuché. What is your name? And your last name? Sixto Fonseca Arevalo. Sixto. A ver. Fonseca. Fonseca Arevalo Sixto. No te nombré, ¿no? Yeah. Okay. Thank you, mister. Thank you. Yolanda. Sí, teacher. Yolanda. ¿Cuál es tu apellido? Guevara Ramírez. Yeah, Evelyn Yolanda. Okay, well, now we have to start with our class, and but I want to say you, or I want to ask you if you remember something about our last class. Do you remember something about our last class? ¿Recordamos la clase pasada? Yes. What were we talking about? Do you remember?
Teacher, Hello. la clase anterior fue del at y del did. A and that. De. Okay. But what are they? De or and a. What are they? Bravo Lozano dice presente. A ver, vamos con Bravo Lozano. Les estaba preguntando, si hablamos de da o de más el a o an, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿qué son esos? Por ejemplo, el that es un artículo definido. El por qué hablamos. Y el at y el an es un artículo ya indefinido, que no está específicamente definido. El a y el an es el indefinido. Y el de Ajá. es el definido. Ya, me dices que el de es un artículo definido porque me vuelves a repetir, a ver, ¿por qué es definido, me dijiste? Bueno, el that es un artículo definido porque ya está específico. Y el at y el an es un artículo indefinido porque el que habla y el que oye no está específicamente. O sea, no se sabe de qué están hablando. Ajá, no, ajá, correctamente. Ya, perfecto. Entonces, Félix. No, supongo que el da es para algo no contable y para el a o an es para algo contable. El da es un artículo que se utiliza usualmente para los contables y el a y an para los no contables. Eso es lo que me dices, ¿no? Yes, teacher. A ver, traduciendo a y an, un o una. Me voy a la bodega y pido una leche, ¿correcto? Yes. ¿Sí? A ver, ¿cuántos se van a la bodega y dicen, señor, deme una leche? O deme un agua. Teacher, no, ahí estamos hablando mal. Estamos hablando mal. Porque no estamos especificando qué tipo de agua, ni qué tipo de leche, ni la marca, o el tamaño, o el precio. Y entonces, ¿cómo deberías pedir? Deme la leche, esa leche. Esa leche, o deme la leche. Ya, suena mejor con el artículo la leche. O sea, Sí. the milk. Ahí ¿Cierto? sería ya un teacher, disculpe, ahí sería ya un artículo definido. O sea, no sería el artículo definido de. Sí. The milk. ¿Cierto? Sí, teacher, porque tanto el que lo está hablando como el que está escuchando saben a qué se refieren. Ya, muy bien. Perfecto. Ya, nos estamos entendiendo algo por ahí. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué recuerdan de la clase anterior? Porque yo les dije que hoy día íbamos a continuar trabajando los artículos, porque realmente trabajar los artículos es un tema bastante amplio, ¿no? No es como al inicio todos tenían la idea general de que se utiliza a cuando la palabra que continúa empieza con una consonante y an cuando empieza con una vocal.
y el de or da para decir el, la o los, pero a veces no sabemos utilizar bien nuestro propio idioma y es allí donde cometemos usualmente los errores al utilizar otro idioma, en este caso el idioma inglés, ¿no? Yo les decía y les pedía cuál es la diferencia de decir un perro a decir la diferencia de el perro. ¿Ya? Si yo digo un perro, es porque hay bastantes perros y cualquiera pudo haber sido. Mientras que si yo digo el perro, se supone que yo ya sé y la persona que me está escuchando también sabe de qué perro estoy hablando. ¿Cierto? El perro me mordió. Eso quiere decir que, bueno, anteriormente de repente especifiqué o hice algo que informó al que está escuchando sobre cuál fue ese perro. Mientras que si yo digo un perro me mordió, el que me está escuchando pues va a decir, ¿y de dónde para saber cuál fue ese perro? Pues no, uno de tantos. Ahora, vamos a esa parte de los contables e incontables. Y vamos primero a hacer un repaso breve para poder continuar, ¿ya? Les había dicho yo que el artículo definido o indefinido tiene la función similar a la de los adjetivos demostrativos, ¿no? This, that, this, and those. ¿Por qué? Porque se utilizan siempre antes de un nombre y lo mismo sucede con lo que es los artículos. Se utiliza siempre antes de un nombre. Creo que me estoy olvidando de compartir la pantalla, ¿no? Vamos a compartir Sí, teacher. pantalla. Ya, vamos a compartir. Ya, ¿listo? Entonces, teníamos dos, el definido que es el de or da, les expliqué el por qué era por variaciones solamente del tipo de inglés americano o británico, algunos dicen de, otros dicen da, yo usualmente utilizo como pronunciación de porque es la forma americana, da es la forma británica, siempre metemos pues de todo en un solo saco y nos confundimos a la hora de querer identificar qué tipo de idioma quiero aprender. Si es el idioma inglés americano o el inglés británico. Entonces, ahí hay que primero poder empezar. Seguidamente habíamos explicado también el uso de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, en el momento de explicar el uso de cada uno de ellos, era donde para nosotros comenzó a extenderse el tema. Entonces, siempre yo les dije, hay que recordar que utilizar a o an depende siempre del sonido con el que va a empezar la siguiente palabra, ¿no? Siempre lo básico es que de repente nos enseñen de que con qué letra empieza la siguiente palabra. No necesariamente con qué letra empieza la escritura, sino más bien con qué letra empieza el sonido de la próxima palabra. ¿Sí? Yo te doy 4 opciones. Te digo orange, awan, A, ¿cierto? Sí. Orange.
¿Qué dicen los demás? Su compañero dice que A. ¿Podría repetir la pregunta, teacher? Ok, te voy a dar 4 opciones. La primera, orange. A o an. An. Teacher. An. ¿Por qué? Porque comienza con sonido vocálico. Y cuando empieza con sonido vocálico va a ser an. ¿Y cuándo voy a utilizar a? Cuando empieza con sonido consonántico. En este caso, con sonido consonántico tengo boy, a boy, car, a car, bike, a bike, so, a so, dog, a dog, cat, a cat, house, a house, church, a church, park, a park. Todo lo que empiece con sonido consonántico. A. Y lo que empiece con sonido vocálico, ¿qué va a ser? An. ¿Cierto? An. Entonces ahí tengo egg, an, egg. Apple, an, apple. Idiot, and idiot. Orphan, an, orphan. ¿Ok? Pero recuerda que te digo o te menciono que son los sonidos. Entonces tú vas a llegar a una parte donde vas a tener de repente, acá lo voy a marcar, donde vas a tener el nombre o en este caso un objeto o cosa o de repente para describir a alguien, user. ¿Ok? User. ¿Con qué empieza? ¿Con vocal o con consonante? Empieza con Vocal. 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 sí, pero teacher, pero el sonido es de una consonante. Exacto. Su escritura empieza con una vocal. Pero como la regla dice que no debo fijarme en la escritura, sino más bien en la pronunciación, en el sonido. User. You, ¿verdad? User. Por lo tanto, A. Lo mismo sucede siempre con la palabra university. University. Siempre vamos a colocar a esta palabra con el artículo indefinido a, no an. ¿Ok? Y así estábamos explicando nosotros la clase anterior sobre las funciones que tienen estos artículos. ¿Ya? Entonces, habíamos finalizado justamente en la función que cumple el artículo definido da, y decíamos que el artículo definido da puede ser utilizado con nombres incontables y el artículo puede ser en algunas veces omitido. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo water, what is water? Do you know what is water? It's something that you drink. Water. Agua, ¿cierto? I love to sail over the water. Amo navegar sobre el agua. Entonces, ¿y qué tal si le sacamos el artículo y simplemente digo I love to sail over water? Sobre agua. Y que todavía sigue teniendo como traducción o entendimiento al hecho de decir sobre el agua. Any water. ¿Ok? Entonces ahí venía el detalle, ¿no? La palabra o el nombre o el sustantivo agua, ¿es contable o es incontable? Incontable. 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 ¿Y el incontable puede utilizar un o una?
¿Cómo dijo, teacher? Para los incontables, ¿puedo utilizar un o una? O sea, para decir agua, me dijiste que el agua es incontable. Yo me puedo ir y decir, Señor, deme un agua. ¿Así? No está correcto, no está correcto. No está correcto, ¿cierto? Entonces me voy y le digo, Señor, deme el agua. De agua. ¿Cómo? Deme el pomo de agua, digo. Un pomo de agua. Ya, ¿qué más Una podríamos botella de decir? agua. Una botella, ¿cierto? O si no, puede ser deme el balde de agua también. Ah, mira, ve, también ya lo más amplio, ¿no? Balde de agua, botella de agua, litro de agua, vaso de agua, taza también puede ser, ¿no? Entonces, me voy a la bodega y digo, Señor, deme un agua. Error. Esos errores usuales son los que nos impiden rápidamente poder entender el idioma inglés. ¿Por qué? Porque lo uso mal mi español. Y al querer utilizar otro idioma, con el error que usualmente cometo, es ahí donde vienen los conflictos. ¿Ya? Lo mismo sucede con la leche. ¿Cómo te vas a la bodega? Señor, deme una leche grande, todavía le decimos. O si no, deme una leche pequeña. No, error. Tarro de leche. ¿Ok? Entonces, si el nombre no se puede pluralizar, es incontable. ¿Ya? Porque yo no digo aguas, leches. No. Entonces, al no poder pluralizarse, es un nombre incontable. Y en este caso, con los nombres incontables, en muchos de los casos, ni siquiera vamos a utilizar el artículo. Es preferible de frente utilizar el nombre. He spilled the milk all over the floor. Some specific milk, perhaps the milk you bought earlier that day. Or he spilled milk all over the floor. ¿Ok? Ya en el milk le omitimos. ¿Listo? Entonces, continuando entonces ya la sucesión de lo que nos compete el día de hoy, vamos a continuar entonces, ¿ya? Entonces, para iniciar la clase en realidad, con lo que nos habíamos quedado la clase anterior, vamos a continuar desde los geographical use of the or the. Uso del artículo definido en el aspecto geográfico. ¿Entendemos la generalidad que tiene la palabra geográfico? Hablo de la geografía. There are some specific rules for using the with a geographical nouns. Don't use the before. No vamos a utilizar el artículo de y tampoco el an y el an. Cuando hablamos de, comenzamos. Names of mountains, countries, or territories. Oh my God. No vamos a utilizar el artículo definido con la mayoría de los nombres de países o de territorios. En este caso, si hablo de Italia, Italy, Mexico, Bolivia. However, the Netherlands,
the Dominican Republic, the Philippines, the United States. ¿Qué podemos ver ahí? A ver. Dice que no utilizamos el artículo con la mayoría de los territorios, en este caso, países también. A ver, lo voy a remarcar acá y ustedes me van a decir qué es lo que está sucediendo ahí. Dice, no se utiliza el artículo de en países o territorios. Italy no se utiliza. México no se utiliza. Bolivia no se utiliza. Perú no se utiliza. Brasil no se utiliza. Colombia no se utiliza. Japón no se utiliza. Pero sin embargo, however, the Netherlands, the Dominican Republic, the Philippines, the United States. Y entonces, ¿qué pasó acá? Me vas a decir de repente, pero teacher, si ahí dice que no se utiliza con los países, ¿por qué en the Netherlands? ¿Por qué en the Dominican Republic? ¿Por qué en the Philippines? ¿Por qué en the United States? Ahí sí se utiliza. Lo que pasa que en este caso la regla dice no se utiliza en la mayoría de los países o territorios. En este caso, el país es Perú. No tengo por qué antecederle y decir el Perú, el Brasil, la Argentina de todos, dicen los argentinos. El México o la bueno, por eso viene la dificultad, ¿no? O sea, no podemos utilizar con países el artículo, no el Perú, Perú, nada más. Teacher, pero ¿por qué entonces si decimos los Estados Unidos? Ahí sí. ¿Por qué? Porque la palabra los está inmerso desde ya en la forma básica del país. No decimos solamente Estados Unidos de América, no. Dentro del nombre está registrado como tal los Estados Unidos de América. Igual, República Dominicana, no. La República Dominicana es el nombre del país. ¿Ya? Entonces, profesor, entonces digo el Brasil. No. ¿Por qué? Porque Brasil no está registrado como el Brasil, solamente Brasil. Siempre y cuando el país esté denominado con el artículo el, la o los, ahí sí puedes incorporarlo. Mientras tanto, no. Japón, el Japón, no. Japón nada más, Japón. La España, no. Spain, España nada más. ¿Me dejo entender? En los Países Bajos, sí, diga. Sí, ahí está, the Netherlands, los Países Bajos. Mientras el nombre del país lo tenga desde su forma base, normal, se tiene que utilizar porque es parte del nombre. Igual, ¿dónde vivo yo? En La Victoria. Y mis muchachos siempre me dicen, profesor, y si yo digo, I live in de Victoria, ¿qué dicen ustedes?
¿In the Victoria quedará o no? No. Yes, teacher. ¿Sí? A ver, no dice uno, sí dice su compañera. ¿Por qué sí, por qué no? A ver. Teacher, yo creo Porque que ahí dice, yo vivo en La Victoria. Ahí está correctamente. Ya, entonces ahí sí le puedo traducir la palabra La Victoria, lo puedo traducir en de Victoria. ¿Cierto? Porque es parte del nombre. teacher, Dime. yo creo que si es que está registrado dentro del territorio de Babo Grande como La Victoria estaría correcto. Estaría correcto traducirlo con el de, ¿cierto? Yes. Claro. Muy bien. Pero acá hay un pequeño detallito, que sí está correcto tener que dejarlo con el artículo La Victoria, porque así es el nombre. Pero en el momento que nosotros nos ubicamos por contexto y por zona, el nombre La Victoria no tiene traducción. Quedaría I live in La Victoria, no in the Victoria, porque es parte del nombre y los nombres propios no se traducen. ¿Ok? Pero si fuera de repente en otro lado que sí está, por ejemplo, la República Dominicana, ¿no? Ellos sí, ¿por qué? Porque son nombres que están permitidos para ser traducidos. ¿Ya? Pero por ahí va el ejemplo de que ya se dieron cuenta ustedes de que hay países que sí están reconocidos con el artículo en sus idiomas. ¿Listo? Entonces, continuamos. ¿Cuándo no vamos a utilizar el artículo de? Dice, names of cities, towns or states. Para nombrar ciudades, pueblos o estados. En este caso tenemos Seúl, Manitoba o Miami, Lima, Chicago, Buenos Aires. ¿Ok? Entonces, ahí en esos aspectos, con nombres de ciudades, no vamos a utilizar el artículo definido. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ninguna, teacher, por mi parte. Ninguna, ya. Tampoco vamos a utilizarlo con nombres de calles. Washington, Main Street, Saint Street. Ya no vamos a utilizar con nombres de calles. Otro dato. Siguiente dato. No se utiliza con los nombres de los lagos. Lake Titicaca. De frente, si el nombre es Titicaca, Lake Titicaca. Ya no el Titicaca. El ya no, de frente, lago Titicaca. ¿Ya? Y si vas a utilizar el artículo que sea delante de la palabra lake. En este caso también tenemos Lake Erie, except with a group of lakes. The Great Lakes. Excepto si hablamos del grupo o de un conglomerado de lagos, ahí sí decimos los lagos grandes. En este caso le estoy antecediendo a la palabra lagos, le estoy antecediendo otra palabra, great. También tenemos con montañas, names of mountains. Cuando hablamos de los nombres de las montañas, tampoco vamos a
nombrar. Ojo, estamos en el uso del artículo definido geográficamente, con la parte geográfica. Todo lo que estamos hablando va a ser netamente de la parte geográfica. ¿Ya? Entonces, con nombre de montañas, Mount Everest, ¿ya? Yo siempre he escuchado hablar de decir el Everest. Entonces debería ser profesor de Everest, ¿cierto? No, de frente, Mount Everest. Listo. Mount Fuji, except with range of mountains like the Andes or the Rockies or unusual. En este caso, ¿por qué sí a los Andes le tenemos que poner el artículo? A ver. Porque me imagino que está registrado así con ese nombre. Exacto, porque el nombre es la cordillera de los Andes. Los Andes. Exacto, entonces no solamente es Andes, la cordillera de Andes, no, de los Andes. ¿Listo? Entonces, por ahí va quedando más o menos ya la idea. Muy bien, entonces, names of continents, también geográficamente, para los nombres de los continentes. No digo el América, digo América, Asia, Europe. ¿Listo? De frente el nombre nada más. Eso sí es muy corto porque solamente son para 5. ¿Listo? Tenemos names of Iceland para los nombres de las islas. Izzard, Iceland. ¿Ok? Mayu, Key West, sick with Iceland chains like the Aleutians, the Hebrides, or the Canary Island. En este caso, lo mismo de siempre. Si dentro del nombre no está conteniendo el artículo, no hay necesidad de agregarle. Las Islas Canarias, ¿debe ir con el artículo o no? Sí. Sí, Sí. ¿por qué? Porque está denominado como tal, como las Islas Canarias. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos ya más o menos quedando con las ideas. Don't use the before. No vamos a utilizar el artículo de antes de. Nombres de ríos, names of rivers. Oceans and seas. No vamos a utilizar el artículo antes de los nombres de ríos, de océanos o de mares. ¿Ok? Perdón, en este caso es sí lo vamos a usar. Ya me parecía raro ya. Sí, sí lo vamos a usar. The Nile, el Nilo. El Pacífico. En este caso, si se trata de océanos, mares o ríos, sí. El río Utcubamba, normal. The Utcubamba. ¿Ok? The Utcubamba. El Amazonas, de Amazonas. Ríos. Si hablamos de océanos, de Pacific, de Atlantic. ¿Ya? Y así sucesivamente. También vamos a utilizar, sí se va a utilizar el artículo definido de cuando hablamos de puntos geográficos. En este caso, cuando nosotros vemos nuestro globo terráqueo, vamos a encontrar ahí puntos geográficos tales como the Ecuador line, la línea ecuatorial, ¿no? De Ecuador. En este caso, específicamente para puntos dentro de nuestro globo terráqueo. The North Pole, el polo norte. También para geographical areas, para áreas geográficas, tales como the Middle East, el Medio Oeste, or the West. ¿Ya?
para puntos geográficos. Deserts, forest, gulf, and peninsulas. Para desiertos, para penínsulas, para golfos y todo eso, ¿ok? De Sahara, un desierto. The Persian Gulf, el Golfo de Persia. The Black Forest, de Iberian Peninsula, península ibérica. ¿Ok? Entonces, vamos por ahí tratando de finalizar con esa parte para poder llegar en sí a nuestros ejercicios. Acá vamos a tomarse un tiempito porque ustedes van a tener que leer este texto y me van a tener que completar utilizando el artículo, ya sea definido, el indefinido o que no se usa ninguno, ni el indefinido ni el definido. Ya sabemos cuándo, ¿ya? Entonces, ustedes van a leer el texto, por ejemplo, dice, I am from Winchester, Hampshire. Winchester is, acá, ¿qué va a ir? A city, the city, o no va a ir nada. Así. Ya, muy bien. Entonces, les voy a dar unos minutos. Les voy a dar exactamente 5 minutos para ver cómo vamos progresando y luego ya vamos tratando de darle sentido a nuestro texto.
Okay, did you finish? Yes. Ya. Estuvo fácil, ¿cierto? No estuvo fácil entonces. Vamos a ver. I'm from Winchester, Hampshire. Winchester is A city. okay. A city. ¿Listo? In That. De. the United Kingdom. ¿Por qué es acá de? Porque estoy hablando de Winchester. Es una ciudad en donde en el Reino Unido. ¿Listo? Entonces, acá sí vamos a utilizarlo porque la palabra o el nombre Reino Unido sí contiene el artículo desde ya. ¿Listo? Entonces seguimos. I live De. I live in the town. ¿Sí? A. De or a. A. Ah, teacher. Ah, muy bien. Yo vivo en un pueblo. Ojo que en Winchester hay muchos pueblos. Entonces, como no está definido cuál es ese pueblo, yo digo solamente un pueblo. Ok, I live in a town called... ¿Qué le colocamos acá? I live in a town called, yo vivo en un pueblo llamado Taunton. Va a ser a, an, de o nada. Vamos, aunque se equivoquen, pero denle respuestas. Ah, De. A, de, De. 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 Ya, muy bien. Yo vivo en un pueblo llamado Taunton. I live in a town called Taunton. Recuerda que la regla decía bien claro que para nombres de ciudades no se utiliza el artículo. Por lo tanto, si yo vivo en Cajaruro o en el Cajaruro o en un Cajaruro. En Cajaruro nada más, ¿cierto? Yo Yes, vivo en un teacher. pueblo llamado Naranjos Alto o en un pueblo llamado El Naranjos Alto. Yo vivo en un pueblo Naranjos Altos. Muy bien. Entonces, ¿ahí qué va? Nada, ¿cierto?
Nada. Delante de los nombres de los pueblos que no amerite llevar el artículo, no lo vamos a usar. Muy bien. Which is on. That. Da. Por de. Me dijeron por ahí. De. De, ¿cierto? The teacher. Ok. Muy bien. De. ¿Y por qué de? Porque está hablando de un río y está especificando su nombre. Muy bien, porque dice la regla que si hablamos de ríos, vamos a utilizar el artículo, ¿cierto? Yo les hice ahí el ejemplo con que el Amazonas, de Amazonas, ¿cierto? Muy bien, entonces seguimos, por ahí vamos muy bien, ya estamos por ahí. On the river, Tom, I live in... Rapidito, nada más. Teacher. Claro, rapidito, ahí sí no hay mucha duda. ¿Por qué? Porque es un indefinido. Yo no sé en cuál de tantas de todas esas cosas que hay ahí. In a house. In. De. De. En una casa en calle tranquila. Será en una calle tranquila, in a quiet street, en la calle tranquila, in the quiet street. Teacher. ¿Cierto? Yes. ¿Por qué? Porque no sabes cuál de todas esas calles, pues. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos ahí in a quiet street. In That. The country. the countryside. Countryside quiere decir el campo, ¿cierto? In the countryside. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Ahora sí dice street. Delante, ¿qué va? That. Muy bien, porque la regla dice que delante de calle siempre se va a utilizar, perdón, cuando hablamos directo del nombre de la calle, no se utiliza, pero en este caso se está mencionando la palabra calle. La calle is called, in this case, the street is called Hampton Street. And A house. Teacher. No. ¿por qué es A? ¿Por qué le pones el artículo indefinido si tú ya sabes de cuál casa estás hablando? Porque ahí menciona house. House. Entonces voy a colocarlo la A. Ya, porque dice casa, o sea, house tiene que ser A. ¿Y cuál es la diferencia entre una casa y decir la casa? Una casa es indefinido porque no sabes de cuál casa estás hablando. Pero si yo digo la casa, a ver, lo leo desde acá. Dice, yo vivo en un pueblo llamado Taunton, el cual está en el río Tont. Vivo en una casa, perfecto, hasta ahí no sé en cuál casa, en una calle tranquila en el campo, dice ya. La calle es llamada Junto Street y, nuevamente para decir, y una casa es más que, así digo. Teacher sería dead. ¿Por qué es de? Porque ya estoy hablando todo el tiempo de la casa.
¿cierto? Porque ya sabes tú, ¿cierto? Yo vivo en una casa, perfecto, porque no sabes en cuál casa es una casa que está ubicada en el Jirón Amazonas, frente a un campito de fulbito. La casa tiene ventanas de fierro. O digo, una casa que tiene ventanas de fierro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estás sabiendo tú de qué casa estoy hablando. La casa en este caso. And the house is more than 100 years. Y la casa tiene más de 100 años de edad. I am, yo soy, Teacher. a, Teacher. An. ¿sabes por qué an? Y no a. Eso ya sabes, ¿no? Yes, teacher, porque empieza Con sonido de boca. vocal. De vocal. Muy bien. I am an English lecturer at De Teacher. Muy bien, su compañera dice a. En un, claro, colegio, ¿no? En un colegio. O en el colegio. En uno, ¿por qué? Porque no sabes de cuál te estoy hablando. En un colegio, ¿ok? Near, también. near a center. Cerca un centro. De De, Sería de cerca al centro. centro. Of the town or of a town. Cerca al centro teacher. del pueblo, de un pueblo. ¿Qué dicen? Of a town, of the town. Teacher. Teacher. ¿Cuándo utilizas el a? Cuando no sabes de qué te estoy hablando, ¿cierto? Pero en este caso sí sabes de qué te estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? A ver. Del pueblo, ¿cierto? Sí. Yes, ya teacher. Ya, entonces sí sabes de lo que te estoy hablando. Por lo tanto, ¿es definido o indefinido? Definido. Definido, y el definido es de. Ya, claro, cerca al centro de el pueblo. En este caso se une y decimos del pueblo. ¿Ok? I like. De de De. de teacher. ¿Y por qué no puede ser a? A ver. Porque en books están en plural y en A solamente se porque colocan books en está en singular. plural y a y an es singular. Perfecto. Hasta allí vamos redondeando la idea de que elimino el artículo indefinido y me quedo con el definido, pero ahora hay que saber que el definido algunas veces no se puede utilizar. Ahora, acá, ¿por qué debo utilizar o por qué no debo utilizar el definido?
¿Lo debo o no debo utilizar? Dice, me gustan los libros o no. Sí, digo los libros, pero en este caso no voy a escribir nada. ¿Por qué? Porque en este caso no estoy exactamente sabiendo qué tipo de libros. Estoy considerando nada más. Y como está en plural, es imposible utilizar el a o an. I like books, music, and taking. Me gustan Dead. los libros, la música y tomar. Dead. Dead teacher. Y tomar las fotos. ¿Sí? ¿Así queda bonito? Me gusta libro, música y tomar las fotos o tomar... Tomar fotos. Sería tomar fotos. Entonces, Bamba. No va nada. No va nada, exacto. Photographs. I usually have... Yo usualmente almuerzo. ¿Qué será ahí? A lunch. A lunch. I usually have a lunch. A ver, escúchalo bien. Have a lunch. Have the lunch. Have lunch. Rutina diaria. Sería de. Have the lunch. Have lunch. O sea, sin nada. Dead teacher. De. La de. Tema para la siguiente clase. Rutinas diarias. Have lunch. No have the lunch. No have a lunch. Have lunch. Que es almorzar. Have lunch nada más. Por lo tanto, no va nada. Have lunch. At college. I usually go home, go a home, or go the home. Listen. I usually go home. I usually go the home. I usually go a home. A home teacher. A home. Yo usualmente voy una casa. No va nada. No va nada. No va nada. Perfecto. No Va va nada. absolutamente nada. Go home nada más. Come back home. Directo. Home. Divide. A ver, acá está de más. Acá es 0. Acá también es 0. Go home by car. We have all kinds of food in the England. In an England. Dead. ¿Ah? Dead. Dead teacher. De. A ver, nosotros tenemos todo tipo de comida en un Inglaterra. Si fuera A, en un Inglaterra. Y si fuera D, en el Inglaterra. ¿Qué dice la regla cuando voy a mencionar países?
Que no se utiliza. Escucho por ahí a lo lejos un jovencito que dice que no va nada. También la señorita dice que no va nada. ¿Por qué? Porque así dice la regla. Yo les dije, no decimos el Perú. Frente, Perú. ¿Listo? I like. Sí, y también Inglaterra es Inglaterra nada más. Claro, si es Inglaterra, England nada más, ya no el Inglaterra. ¿Listo? Muy bien, entonces, hasta ahí estamos muy bien. I like a Polish food, the Polish food, o nada. Me gusta. De I like Polish. de Polish. The Polish food. De Polish. Sí, podría. Queda más o menos Que sería con the Polish. ¿Qué sería, me es dijiste? comida, sería la comida. La comida, ¿no? Sí. Ya. Sí, podría ser acá. That teacher. ¿Cómo? That. De o da, ¿cierto? De Polish food. Pero en algunos casos acá es mejor decir I like Polish food. ¿Por qué? A ver, ¿cómo te lo explico acá? Porque acá tenemos el verbo like. Entonces, al tener esto de acá, de frente vamos al gentilicio. En este caso, que hace las funciones de un adjetivo. ¿Ya? Entonces ya no puede ir adjetivo a adjetivo. ¿Listo? A Polish food. Very much. Sometimes I go to. Muy bien. Acá sí tenemos to. Por lo tanto, ¿qué sería ahí? Yo voy a... muy bien, ¿cierto? The Polish restaurant in Bath. Entonces ahí sería the restaurant or a restaurant. De. De restaurant. De, ¿cierto? De. Muy bien. The restaurant is called Magda. Y por último, ¿qué diría ahí? The Polish food is delicious. Or a Polish food o de frente Polish food Nada, is delicious. teacher. ¿Cómo? Solamente Nada. solo de Polish. A ver, alguien escuché por ahí que me dijo. Muy bien, para ir finalizando. D, porque va al inicio. The Polish food is delicious. ¿Ok? Entonces, hasta allí hemos logrado solamente resolver un ejercicio. Tenemos acá el ejercicio 2. Esto lo voy a enviar, lo voy a colgar ahí en la plataforma para que ustedes lo vayan chequeando. ¿Sí? Tenemos el ejercicio 2, que también van a tener que completarlo con los artículos definido o indefinido o con ninguno de los dos. ¿Ya? Aquí son bastantes oraciones como para que vayan practicando. Y al finalizar les estoy dando ya las respuestas. ¿Ok? Entonces, traten de que esas partes que todavía les falta a ustedes desarrollar, traten de practicarlo y después comparan con las respuestas. Y si tienen alguna duda, yo estaré allí en el WhatsApp personal para poder atenderlos. ¿Ok? Hasta allí conmigo ha sido todo por la noche de hoy. Les agradezco la asistencia de cada uno de ustedes. Si algo de repente está fallando, de repente en la conectividad o algo así, les pido mil disculpas a todos y cada uno de ustedes.
con ustedes, entonces muy agradecido nuevamente y que pasen una feliz noche, jóvenes. Que descansen. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher, very much. Okay, you're welcome. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye, miss.